¿Qué nos dice COVID-2? Caso de neumonía severa y uso de tocilizumab para tormenta de citoquinas. Ok, entonces vamos a discutir el caso número 2. Entonces para ello vamos a cambiar de color. Paciente varón de 58 años, tiene COVID-19 identificado por PCR en día 12 de enfermedad, ¿no? Es un paciente que estaba con oxígeno 98%, aire ambiente y una PAFI más de 300 en 12 días. Sin embargo, hay una curva febril. El criterio más importante, como les dije, para diagnosticar una tormenta de citoquinas es la curva de temperatura, ¿no? Habían grados según la clasificación del grupo de trasplante y terapia biológica celular. Lo que nos decían es que los criterios 3 y 4 de tormenta de citoquinas eran los que requerían fiebre en el diagnóstico más la hipotensión, ¿no? En este caso, hipotensión, ¿no? Que son criterios para decidir sí o sí tormenta de citoquinas, ¿ok? Entonces, basada en eso, presenta curva febril y requerimiento de oxígeno con una PAFI hasta 189. Fue brusco. ¿Qué condiciones más nos pueden decir? Estamos en segunda semana de enfermedad y hace un cuadro brusco. Descartar trombosis, descartar, obviamente, trombosis. Acá tenemos tu angiotema. Bien difícil que hagan un angiotema en un paciente que está así y sobre todo en una área de COVID, ¿no? Además, infarto de miocardio. ¿No? Eran dos condiciones que teníamos que excluir. Y la última, que haga una brusca en segunda semana, podría ser una superinfección, ¿no? Entonces, bacteriana. Entonces, todas estas posibilidades estaban acá. Usualmente uno busca esto en el paciente COVID y muchas veces el infiltrado de la trombosis puede darte infiltrados, puede darte secuestros, localizaciones lobares, incluso el infarto del miocardio puede cursar con una injuria pulmonar aguda, también con infiltrados múltiples intersticiales o aumento del infiltrado que ya tenía, y la superinfección bacteriana puede darse muchas veces con este tipo de infiltrados consolidados, o también pueden aparecer signos de nódulos o halos, ¿no? En el caso de si vemos halos o nódulos pulmonares, estaríamos pensando también en descartar una aspergilosis pulmonar asociada a COVID, a APCA, ¿no? Entonces, en base a todo esto, el paciente pues se le dio las medidas necesarias, porque vimos que aumentó el trabajo respiratorio, estaba con cánula de alto flujo y quedaba con saturación de 95. Aún así, el paciente persistía febril, se le pidió una procalcitonina que, como dije, estaba a menos de 0.5, nos alejaba bastante la posibilidad de una superinfección bacteriana, ¿no? Y lo que quiero que vean es cómo está los leucocitos, ¿no? No había una leucocitosis marcada, pero sí tenía una linfopenia. Hasta acá ya tenemos un criterio de tormenta de citoquinas, menos de 610. Un PCR que trepó de 91 a 353, más fiebre, y ya tenemos dos criterios. Nos faltaría uno tercero, que es, en este caso, la ferritina. Pero ¿qué nos hubiese gustado más para decir, sí, doctor, esta es una tormenta de citoquinas, pero es una tormenta de citoquinas de la ruta de interleuquina 6? Es decir, teníamos que tener dosaje de interleuquina 6 más de 40, ¿no? Entonces, más de 40 picogramos por mililitro. Entonces, si tenemos esto, ya obviamente podríamos estar traduciendo este fenómeno que es muy discutible, pero para lo cual el paciente recibió un inhibidor de interleuquina 6, justamente, que es el tocilizumab, ¿no? Entonces, la dosis en este caso se dio 600 miligramos y vamos a discutir un poco el algoritmo de tratamiento. A pesar de que hay otros marcadores, que es lo que quiero que recuerden, los más fidedignos para decir que es de interleuquina 6 es el PCR y la misma interleuquina. Es decir, por ahí se postulaba que, y esto es de los algoritmos de tratamiento del mundo, que el control se hace con PCR y con interleuquina 6 para ver cómo está respondiendo el paciente al tratamiento con tocilizumab. Por ahí se descartó el tromboembolia pulmonar. Miren ustedes, por ahí ya dijimos que el dímero no tiene buena correlación, pero en este caso, bueno, nos pareció que no era un tromboembolismo, no se pudo hacer el angiotem, así que se descartó esto. La superinfección, por lo menos bacteriana, se descartó con procalcitonina. Hay pacientes que están muy graves, muy críticos y tienen procalcitoninas muy bajitas, también es cierto, y hay pacientes que están tranquilos y tienen procalcitoninas muy elevadas, así que, pero de todas maneras el gran porcentaje, 80%, hacen procal baja y no tienen superinfección. Y el otro escenario, pues, que no está acá, que eran las troponinas. Las troponinas se pueden elevar por muchas causas y realmente no son un marcador fidedigno tampoco de infarto del miocardio, pero es un diagnóstico diferencial que es importante en un paciente segunda semana que tiene un deterioro brusco de la infección. Entonces, acá lo que estamos viendo es que este paciente ya tiene un aumento de HL, y como les dije, hay dos marcadores que te van a dar una tormenta de citoquinas de interleuquina 6, la misma interleuquina 6 y el PCR. En cambio, si tienes un paciente que te elevó ferritina,
¿no? Ferritina pura. Hemos tenido pacientes y casos que, por ejemplo, tienen aumento de ferritina pura, ¿no? Y linfopenia, ¿no? Ferritina pura y linfopenia. Y estos dos marcadores podrían ser simplemente otra ruta, que es interleuquina 1. Entonces, oiga, doctor, pero entonces, mire, yo ya le medí la interleuquina 6, está muy baja, ¿no? Pero está haciendo fiebre. El PCR tampoco no se ha disparado mucho, tiene una procalcitonina negativa, pero está haciendo linfopenia y la ferritina ahora ya no está en 1300, está en 3500. ¿Será tormenta de citoquinas? Claro que sí. Dijimos que en la clase de tormenta de citoquinas pueden ser múltiples rutas y es que estos panoramas, lo que estamos discutiendo, no está muy bien esclarecido. Entonces, si es una interleuquina 1, doctor, démosle anakinra. Muy bien, doctor. Entonces, como el target de anakinra va a interleuquina 1, perfecto, ¿no? Entonces, podría ser esta una opción. Pero justamente los estudios que están saliendo para diagnosticar y evaluar si tocilizumab es efectivo en mortalidad o mortalidad en estos pacientes que tienen COVID, se abocan y muchas veces no vemos en los resultados si realmente cumplen estos criterios de qué tipo de tormenta de citoquinas se están tratando. Simplemente nos dicen, no sirve en tormenta de citoquinas, pero perfecto. ¿Cuál de todas las tormentas? Es una limitación que no se especifica en este tipo de estudios. Paciente febril, evoluciona, luego de darle el tocilizumab, mira, cae la fiebre, no hay vasopresores, persiste con cánula de alto flujo, todavía 60 litros por minuto, tenía un lactato, acuérdense que el lactato es un biomarcador sobre todo de sepsis, en sepsis viral no se correlaciona a un punto de lactato, pero extrapolamos todas las funciones que nos dan siempre, saturando 98 y buena diuresis y una PAFI que aumenta hasta 210, me parece que habíamos caído con una PAFI, no mencioné, sí, hasta 189 y bajó al día siguiente hasta 210. Entonces miren los valores, los linfocitos empiezan a subir un poco, el PCR cae rotundamente de 353-86. Realmente esto nos llamó bastante la atención. El DHL también cae y la procalcitonina también cae, ¿no? En sí no era un biomarcador, pero lo más importante era el PCR y el nivel de la interleuquina 6. En la interleuquina 6, que estaba más de 40, está en 68, imagínense que caiga hasta 10, pues, ¿no? Entonces, evidentemente esto no pasa tan rápido. Es más, lo que se ve en un paciente que recibe tocilizumab es que la interleuquina 6, en vez de disminuir rápido, haga una curva de ascenso, es decir, 68, 300, y en el tercer, cuarto día recién vamos a tener justamente un nivel mucho más bajo. Entonces, lo que se vio en la placa del 13 en este paciente fue un infiltrado intersticial que tenía ya un menor compromiso aparentemente, no habían consolidaciones nuevas y este paciente aparentemente ahí hace una mejoría, ¿no? Y termina la fiebre. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de este caso? ¿Qué nos puede llamar la atención? La tormenta de citoquinas. Uno tiene que determinar cuál tormenta de citoquinas, no solamente es decir ya cumplió, tiene PCR. En esto han sido muy específicos y la normativa de tratamiento del paciente crítico en la norma técnica peruana hay toda una serie de criterios, ya lo he mencionado en la clase, pero sin embargo en la aplicabilidad muchas veces no sabemos qué ruta está. Entonces tenemos que tener en la medida de lo posible documentar interleuquina 6 PCR para dar necesariamente tocilizumab si es que va a tener algún tipo de beneficio. Recuerden que ahorita este es una interleuquina 6 que no está aprobado todavía por las instituciones reguladoras para su diseminación y muchos pues están en contra. Realmente la evidencia está a favor y en contra, no hay muchos estudios. Lo que sí es cierto es que hay efectos adversos asociados a tocilizumab y los vamos a mencionar. ¿Cómo evaluar la respuesta a tocilizumab? Lo que nos dicen los algoritmos internacionales, ustedes pueden leer a Yale, a Oxford, a Michigan, a Penn, todos te dicen, puedes monitorizar la interleuquina 6, lo que pasa es que se puede elevar los primeros días y luego cae. Tu marcador más fidedigno va a ser la caída del PCR y la disminución de la fiebre y recuperación de linfocitos, ¿no? Aunque los linfocitos per se no es un marcador de esta tormenta de citoquinas del tipo 6, ¿no? La caída de la fiebre y los linfocitos que podrían mejorar en algo. Entonces, eso es la evaluación de la respuesta. ¿Qué pasa si un paciente no mejora o hay una mejoría parcial con tocilizumab, una dosis, ¿no? Entonces, ¿podría repetir la dosis? Sí, siempre en los contextos y en los estudios, en los algoritmos de otros hospitales, lo que hacen es dar tocilizumab con corticoides, ¿no? Y vamos a mencionar eso más adelante. ¿Qué aprendimos de procalcitonina? Que la procalcitonina puede servir, como dije, puede estar elevada, sobre todo, acuérdense que es un marcador que muchas veces te puede predecir infección bacteriana, pero la procalcitonina usualmente la puedes tener negativa en COVID y
0.5 es un punto de corte estándar, sobre todo para infecciones respiratorias. Su utilidad es más útil en todo tipo de infecciones respiratorias. Los metaanálisis concluyen eso. La procalcitonina es muy útil en infecciones respiratorias, ¿ya? Y la infección bacteriana aguda, menos de 0.5 es interesante para definir eso. Pero en pacientes con COVID puedes tener paciente con enfermedad severa y procalcitonina muy baja, ¿no? Entonces, procalcitonina muy baja en 0.01, por decir, ¿no? Y al final el paciente se documenta con una coinfección bacteriana. ¿Puede escaparse esto? Sí, hay casos de que sí se documentan así. Pero es lo único llamativo y es un biomarcador que es bien útil para hacer la suspensión de los antibióticos. El rol de las inmunoglobulinas, ¿no? Por ahí les comenté algo acerca de algunos estudios que están saliendo y al comienzo también se postulaba que las inmunoglobulinas tendrían criterios para enrolar a algunos pacientes, sobre todo en aquellos que tienen alguna enfermedad o algún componente de estos tipos de cascada de activación inmunológica. Entonces, en el paciente que está infectado, ¿no? Y tiene COVID, por ejemplo, es decir, una sobreinfección, tratándose una ITU aparte y COVID, ¿no? Porque también tenemos pacientes, una celulitis y un COVID, y el paciente hace justamente algún deterioro inmunológico de tipo tormenta de citoquinas, podría recibir la inmunoglobulina, ¿no? Entonces las inmunoglobulinas podrían ser justamente activas en estos casos. Ya saben que las dosis pueden ser similares a las que se utilizan en Guillain-Barré. ¿Y alta con qué? Este es un paciente que hizo una tormenta de citoquinas, pero el riesgo de utilizar tocilizumab es importante porque en algunos casos sí hay reportes de reactivación, sobre todo de tuberculosis. Hemos tenido casos así, hemos tenido 2 casos de aspergilosis pulmonar como complicación de COVID, de uso de tocilizumab, ¿no? Son raros, y también superinfecciones bacterianas, es decir, hay una inmunosupresión tal que las barreras de defensa, las mucosas se inactivan por ahí y facilita las superinfecciones, o por translocación, una translocación de sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado si utilizan esto tiene que ser una decisión de consenso, tiene que ser específicamente recetado por un profesional. Yo entiendo que acá en mi centro lo estamos indicando de rutina, infectología, en el Revalete lo indica reumatología, por ejemplo, pero tiene que ser una decisión en conjunto y seleccionar bien los casos, ¿no? Por el riesgo que tienen. Entonces acá ya hemos visto un poco, solamente para aclarar, el bloqueo de la interleuquina 6, ¿no? Entonces si hay un daño primario a nivel bacteriano o viral en el pulmón, pues disminuye la fagocitosis por los macrófagos, hay fibrosis, ¿no? Hay una demora en la cura, ¿no? Cuando es el daño producido por esta interleuquina 6. Y ya lo que habíamos visto en la fisiopatología es que es una liberación que se puede producir incluso desde estadios tempranos, afecta todo lo que es el surfactante pulmonar, se llena todo de detritus, el tipo 2 de los nemocitos que expresa receptores acá, AC2 también no se afecta, pero el tipo 1, que es el conformatorio, sí es el que está destruido, ¿no? Entonces toda esta señal para que los macrófagos actúen a través de su fagocitosis y moviendo y reclutando más elementos acá se ve alterada, ¿no? Entonces cuando bloqueas interleuquina 6, reduce la mortalidad, reduce la inflamación pulmonar, y en teoría se daría este mecanismo con esta droga que hemos propuesto, pero sin embargo, como les digo, no hay estudios randomizados que evalúen su efectividad. Tal vez lo que estoy diciendo yo, en un par de meses, tal vez vamos a tener resultados negativos, o por ahí pueden tener alguna luz. Tocilizumab es uno de los que se está tratando de meter a la línea de los que pueda tener algo de actividad, igual que Remdesivir, pero su evidencia es muy controversial, ¿no? Hasta eso, bueno, es un sesgo del observador, es un sesgo de mi parte, es un sesgo de decir que sirve o no, pero bueno, son casos clínicos documentados muy aparte. Como les digo, es individual, no es que a todos los pacientes se les dé, hay que seleccionar bien el candidato y afinar bien los criterios, porque justamente en la norma técnica no están afinados estos criterios de tormenta de citocinas. Simplemente nos dicen dentro de tocilizumab pueden repetir la dosis, pero no nos dicen específicamente, documenten bien todo y que haya fiebre o daño, hipoperfusión, hipotensión, ¿no? Entonces acá vean ustedes que hay varias rutas, no solamente actúa tocilizumab o sarilumab, hay experiencias españolas muy interesantes con toci y sarilumab, ¿no? Que miran estas señales, hay un bloqueo, ¿no? Miren ustedes que el corona tiene predisposición por atacar macrófagos o células dendríticas y monocitos, pero cuando hay una ruta, sobre todo inicial, de liberación de interleuquina 6, es el ciltuximab el que podría tener actividad, ¿no? Hay otros
ya cuando se produce una señalización para que intervengan otros factores como los JAK-STAT, ¿no? Ahí es donde ya se mete un poco más tocilizumab, sarilumab. Hemos tenido ahora también protocolos con gilizumab. Son varias cosas que realmente son muy complejas, pero bueno, simplemente en líneas generales quiero que ustedes vean que esta señalización y esta activación de interleuquina 6 puede producir cambios en los niveles de linfocitos, liberación de citoquinas, puede inducir estados protrombóticos. Acuérdense que el daño inmunológico y de la coagulación están muy relacionados en COVID y también pueden relacionar injuria hepática. Por eso es que una de las contraindicaciones de tocilizumab justamente es los pacientes que reciben, que tienen transaminitis, TGP, TGO, no pueden recibir elevados, sobre todo cuando están más de 5 veces. Los pacientes que tienen, por ejemplo, alguna infección activa en tratamiento, mucho cuidado. Es por eso que se postulan también la posibilidad de uso de inmunoglobulinas, como el Guillain-Barré, ¿no? Entonces, pero esas son dos contraindicaciones, que tenga una TBC activa. Hemos tenido personal de salud que se le quiso dar tocilizumab, pero descartamos la posibilidad porque no tenía buenos niveles de protección contra hepatitis B, puede haber una reactivación. Hemos tenido 2 pacientes que tenían anticore total positivo y que al final no quisimos darle el tratamiento con tocilizumab por la posibilidad de hacer una cero reversión. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado, hay que tener bastante hincapié en mencionar que estos pacientes se pueden complicar. El paciente COVID-19 confirmado, entonces en el algoritmo de nosotros lo que estamos viendo era que si el paciente cumplía criterios para tocilizumab, si recibió tocilizumab, perfecto, ¿no? Se podía valorar la mejoría clínica a las 24 a 36 horas. ¿El caso clínico cumplía estos criterios? Sí, porque al final el paciente pues mejoraba rotundamente, mejoraba la PAFI, caía la fiebre, ¿no? Y si mejora la clínica, perfecto, se sigue con el estándar de tratamiento. Lo que sí, sin embargo, se cuestionó bastante esto ya no se utiliza ahorita, eran los pulsos de metilprednisolona, ¿no? Perdón, es que hay otro estudio que es el Dexatrial, pero hay otro, acorde al recovery, el tocilizumab siempre era acompañado de corticoides, o sea, siempre en la medicación se da tocilizumab y corticoides. Si no hay una respuesta clínica, lo que se hace es, si no hay una respuesta clínica, se pasa a una siguiente dosis, segunda dosis de tocilizumab, ¿no? Y si no hay una respuesta con la segunda dosis de tocilizumab, pues se siguen con los corticoides hasta que el síndrome de liberación de citoquinas, ¿no?, mejore. Entonces solamente el tratamiento es máximo las 2 dosis hasta 800 miligramos dosis tope y luego corticoides hasta que el síndrome de liberación de citoquinas mejore, ¿no? ¿Qué pasaba con aquellos que no tenían criterios de tocilizumab? Inicialmente nuestro grupo planteó que podía ser tributario de recibir inmunoglobulina. Esta dosis es 0,4 gramos por kilo día por unos 5 días. Si en estos pacientes estaban infectados, que tenían transaminitis, que tenían hepatitis B, tuberculosis activa, ¿no? Entonces acá justamente, o que tenían neutropenia o eran gestantes. Entonces son escenarios donde sí se podría plantear tal vez la inmunoglobulina, pero como les digo, todo lo que les estoy diciendo acá y los que les gusta leer y aplicar bastante MBA, medicina basada en evidencia, pues tienen un nivel muy bajo de evidencia, ¿no? Realmente son datos muy controversiales. En inmunoglobulina recién ha salido un estudio, me parece retrospectivo, que tiene algo de ventaja, ¿no? Y tenía algo recientemente, ahora en julio, algo de beneficio para inmunoglobulina en cuanto a temas de mortalidad. Y en tocilizumab ya tenemos el resultado del estudio Covacta, como les dije, en Italia, que ya prácticamente no hubo diferencias en mortalidad ni el beneficio principal, que era la supervivencia y mejoría clínica en estos pacientes. Así que prácticamente nos está bajando el dedo para recibir este tipo de tocilizumab que hemos mencionado, que es inhibidor de interleuquina 6. Y en el algoritmo consideramos que si reciben inmunoglobulina, sí, perfecto. Si no hubo mejoría, podría pasarse tal vez a corticoides. Y al final, como les digo, casi todos los estudios están siendo revisados. Falta todavía que nos den resultados del estudio de OMS, el Solidarity, faltan los estudios completos y los brazos completos del estudio Recovery, pero nos darán algunos datos a futuro que nos pueden ser de mucha utilidad. Ok.